Muy buenas noches a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por acompañar a nuestra Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición en este ciclo de conferencias que hemos desarrollado para todos ustedes en honor, o mejor dicho, alrededor de lo que es el Día Mundial de la Diabetes. En esta noche vamos a tener dos conferencias muy interesantes a cargo del doctor Bolívar Tejada y a cargo del doctor Julio Palencia, quienes van a estar con nosotros. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores que han estado desde el inicio con nosotros, Pharmatex, con Inú, Novo Nordisk, que son los que en el día de hoy patrocinan las conferencias por las cuales vamos a estar disfrutando, Sanofi, MSD, Lilly, Ferrer, AstraZeneca, Galenicum, Medlab, Servier, Litaldex y Laboratorio Collado. Gracias a todos por permitirnos llegar a cada uno de ustedes y sobre todo gracias por permitirnos tener los profesores de la talla que hasta el día de hoy y los que faltan hemos estado teniendo. Vamos a disfrutar de esta noche y doy paso a la doctora Arelis Mercedes, quien va a estar coordinando el primer módulo de esta noche. Doctora, los micrófonos son suyos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias, doctor Despradel. Gracias por la invitación. Debemos tener pendiente que en esta oportunidad veremos que los ISGLT2 no solo han conquistado un escalón en las guías de manejo de la diabetes mellitus tipo 2, también lo ha hecho en el campo de la nefrología. Y esta noche conquista el corazón de la cardiología. De esta relación nos hablará un eminente cardiólogo, el doctor Bolívar Tejada. Vamos ahora a hablar sobre la hoja de vida del doctor Bolívar Tejada. El mismo estudió medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especialidad en medicina interna en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, Pucamaima, Cespas. Subespecialidad en cardiología en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, Pucamaima, Cespas. Docente universitario en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Expresidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología Región Norte. Director de la carrera de Medicina Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Coordinador de la Residencia de Cardiología del mismo hospital. Diversas investigaciones en la rama de la cardiología. Esta noche el doctor Bolívar Tejada nos hablará sobre la cardiodiabetología, analizando el misterio de los ISGLT2. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Lo primero es agradecerle a ustedes la invitación a este cónclave de tanta importancia. En segundo lugar, para mí es un gran honor estar con todos ustedes, que son amigos y profesionales de gran valía. Bueno, en esta noche yo voy a tratar de conversar con ustedes sobre este tema, que es un tema apasionante, que es un tema novedoso, que se trata de un nuevo grupo de fármacos que están cambiando la manera de cómo nosotros poder tratar a las personas diabéticas. Mi propuesta va a estar dirigida a estos tres aspectos. ¿Qué relación tiene la diabetes y la enfermedad cardiovascular? ¿Esa combinación es deletérea? ¿Cuáles son las perspectivas urgentes que nosotros debemos tomar en cuenta para esta situación? Vamos a iniciar recordando un estudio muy importante que fue publicado en el año 2004, que es el estudio INTERHEART. Se publicó en las Cataratas del Iguazú, en el Congreso Mundial de Cardiología, y donde aquí el doctor Salim Yusuf nos dijo a nosotros de que los factores de riesgo que nosotros tenemos son sumatorios.
y que dentro de esos factores de riesgo había uno que era muy importante, que era la diabetes, pero que se advertía un aumento del peso corporal de las personas que también podría influir en la parte metabólica de los pacientes. De aquí se extrajo la información de que el 90% de los factores que nosotros tenemos pueden ser controlados por los pacientes. Aquí hay un detalle. La obesidad central, ese aumento de peso, tiene un carácter importante en cuanto a costo metabólico. Y hoy sabemos todos de que no simplemente es una inerte capacidad de aumentar las grasas en el abdomen, sino que además podemos observar un aumento de una alteración inflamatoria que puede ser medida con gran capacidad clínica. Y por eso podemos nosotros decir en este momento que uno de los problemas más importantes es la resistencia a la insulina, que forma parte esencial de esa obesidad de los pacientes. O sea que ya el paciente con obesidad central tiene resistencia a la insulina y aumento de muchos mecanismos inflamatorios que pueden alterar la vasculatura corporal. Ahora, el diabético como tal es una persona que tiene una capacidad diferente al no diabético de activar mecanismos de lípidos que puede generar, y estos lípidos van a ser en mayor cantidad de moléculas que tienen mucho más cantidad de triglicéridos y de moléculas aterogénicas como las LDL pequeñas y densas. Y esto es importante recordarlo porque la aterogénesis del diabético es más acelerada que los pacientes que no tienen esta alteración metabólica. Otro detalle importante es entonces si aunamos el criterio de la resistencia a la insulina con el aumento de lípidos aterogénicos, podemos ver entonces que esos lípidos van a comportarse de una manera más agresiva cuando pasen la superficie del endotelio vascular y que lleguen a la matriz celular, y de aquí que comiencen a replicar una serie de mecanismos que van a entablar inflamación subendotelial, pero a la vez van a entablar también activación de los mecanismos inmunes que están en el momento de la génesis de la placa de ateroma. También es importante recordar que los macrófagos que migran con mayor oportunidad inflamatoria son los macrófagos M1, que son los de mayor característica de apoptosis y de necrosis y de alteración e inestabilidad de la placa de ateroma de estos pacientes diabéticos. La pregunta es, ¿solamente se trata de una alteración de la glucemia? Y hasta ahora, en estos pocos datos que hemos dicho, podemos resumir de que la disglicemia es una parte del problema. Estamos hablando de alteraciones de estrés oxidativo, de disfunción del endotelio, de aumento de diferentes parámetros, de aumento de la cantidad de inflamación local y sistémica y de hipercoagulabilidad de los pacientes. O sea, aquí estamos en el medio de una tormenta inflamatoria, aterogénica y trombótica. Y en este sentido, hay que recordar que la mayoría de los diabéticos de larga evolución tendrán en sus vasos arteriales una cantidad importante de placas de ateroma que se pueden evidenciar en diferentes estudios hemodinámicos, y que esto puede dar lugar a que los lechos vasculares van a estar más comprometidos y que va a haber una polialteración de los vasos coronarios. Entonces, podemos decir en este momento que la relación que hay entre enfermedad cardiovascular y diabetes es una combinación maligna, en el sentido de que la diabetes duplica tanto la alteración coronaria como la alteración cerebrovascular, que la multiplica por 2.5, y la parte periférica, la arteriopatía periférica, la multiplica por 3 en los pacientes con problemas de diabetes de larga evolución. Hay un detalle. Además de alterar estos parámetros, es importante entender que la diabetes reduce el tiempo y la calidad de vida de las personas. O sea, que aquí estamos hablando de una menos actividad de poder mejorar la vida de la gente, de poder sobrevivir por los cambios que ya hemos citado. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que el paciente diabético es realmente un paciente cardiovascular, porque el paciente diabético tiene, como les había mencionado con anterioridad, alteraciones tanto de las comorbilidades como la hipertensión, como de alteraciones inflamatorias subclínicas que pueden ir alterando la parte vascular sistémica y que no se puede advertir hasta un síndrome macrovascular importante.
La pregunta es, ¿dónde está el control de esas comorbilidades en algunos sistemas que se activan para tratar de mejorar todo el ambiente inflamatorio que se ha generado? Y dentro de esos sistemas podemos citar dos: el sistema nervioso central y también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ambos sobreexpresados van a aumentar la apoptosis, la fibrosis, la remodelación arterial y la remodelación del miocardio, y esto va a hacer una mayor alteración sistémica en los pacientes. Y de aquí tenemos que relacionar que hay una gran cantidad de compromiso microvascular en los pacientes diabéticos. Obviamente, esta microvasculatura no se va a poder observar en los estudios hemodinámicos convencionales que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿cuál es la poliarteriopatía de estos pacientes? Más o menos un 15 o un 25% de los pacientes vendrán donde el médico ya con alteraciones sistémicas. Eso significa que si el paciente viene donde usted manifestando dolor torácico y usted simplemente evalúa la parte cardíaca, se pierde de la parte vascular periférica que le puede dar mucho mayor información, o de la parte cerebrovascular. O sea que nosotros tenemos que ser médicos internistas a capacidad para poder evaluar bien a estos pacientes. Ahora, la pregunta ¿es alterado el riñón por la diabetes y por las comorbilidades? Se duplica la capacidad de génesis de alteraciones renovasculares en los pacientes diabéticos, sobre todo cuando aparece una alteración importante que se llama albuminuria, y que esa albuminuria no tiene ninguna alteración clínica que pueda ser reportada por el paciente. Entonces aquí tenemos una combinación importante. Tenemos un paciente que ya hemos definido que tiene vulnerabilidad de los vasos sanguíneos, un paciente que tiene vulnerabilidad del miocardio y un paciente que tiene procesos inflamatorios sistémicos a través de la parte hematológica. Entonces tenemos un paciente con alta vulnerabilidad. Y en este sentido, quiero recordar entonces cómo se comporta el sistema inmune y el sistema celular frente a la agresividad de la diabetes y de las comorbilidades. Y aquí podemos ver cómo es la distribución histológica del paciente no diabético, del paciente que usa algunos medicamentos y que puede ser disminuido este impacto de acuerdo a la terapia que usted escoja para el tratamiento de la diabetes. Nuestro desafío en este momento sería anteceder las alteraciones que el paciente va a manifestar clínicamente y poder frenar la alteración antes de que se comiencen a manifestar los problemas clínicos apropiados. Entonces, el paciente diabético en este momento ¿es simplemente la glucemia nuestra preocupación? Y la respuesta es no, pero para nada. Nosotros tenemos que cambiar cuál es la manera de nosotros podernos enfrentar a la diabetes. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Por qué es una combinación deletérea? Porque si esto lo aunamos con el envejecimiento normal que nosotros experimentamos por la edad, tenemos que recordar que a mayor edad tiene el paciente, se van a generar unas alteraciones, tanto miocárdicas como sistémicas, donde va a aumentar el colágeno, va a aumentar la fibrina y va a disminuir la elastina, y vamos a tener un miocardio remodelado y con menor contractilidad, y la parte arterial con una mayor rigidez. Entonces estamos exigiéndole al paciente que pueda ser remodelado en menor cuantía. En este sentido, hay que recordar que la terapia temprana de la diabetes es un dato de los más importantes. Y la pregunta sería, ok, le voy a cambiar el estilo de vida al paciente, le voy a dar medicamentos, pero si soy muy intenso, ¿qué puedo provocar? Y la respuesta es que nosotros hemos observado en estudios anteriores que cuando quiere el médico ser muy intenso con la terapia antidiabética, puede tener efectos deleterios en esa población y aumenta la mortalidad. Hay un detalle, la hipoglucemia es un rubro importante que debe ser evaluado. La hipoglucemia está relacionada con aumento de la angiotensina 2, con desequilibrio hidroelectrolítico, con alteración de las plaquetas, con arritmias y con embolias a nivel de los vasos sanguíneos. Y esto está determinado realmente por la génesis de la intensidad de la medicación. Entonces, en este detalle tenemos que hacer un equilibrio entre qué le damos y cuál es la alteración que podemos evitar al tener pendiente la hipoglucemia. De aquí que hay que recordar que una de las principales iatrogenias que nosotros podemos poner
al paciente es la terapia insulínica en el momento de instaurar un tratamiento que no sea adecuado para el mismo. Muy bien, aquí ocurre un fenómeno que ya habíamos visto en hipertensión y que se llama fenómeno de la curva J. Y esto significa que el paciente diabético, cuando se disminuye la glucemia, mejora, pero cuando se disminuye en gran intensidad, aumenta la mortalidad. Y esto está muy específico en diferentes estudios publicados. Ahora, la pregunta es, ¿con qué vamos a tratar a los diabéticos sabiendo de la hipoglucemia, de la intensidad, sabiendo de medicamentos que están surgiendo? Pues aquí tenemos varios grupos de medicamentos que pueden ser útiles para el control de la disglucemia. Ahora, la pregunta es, ¿simplemente la disglucemia es lo que nos interesa? Recordar, bueno, los DPP-4, que no todos están relacionados con una mejor sobrevida. Inclusive, algunos de los estudios podemos observar que aumentó la hospitalización de pacientes en fallo cardíaco. Esto entonces tiene que ser tomado en cuenta para elegir mejores grupos de fármacos. Y en este sentido, recordar cuál es el paciente que estamos evaluando. El paciente que solamente tiene aterosclerosis, el paciente que ya tiene una cardiopatía isquémica o el paciente que ya tiene falla cardíaca. En este sentido, hay que entonces entender que la diabetes necesita ser reconocida en estos tres aspectos. Hemos dicho que hay una alteración microvascular en la diabetes, que es la miocardiopatía diabética. Hemos hablado de enfermedad coronaria y hemos hablado también de alteraciones periféricas de la parte vascular y nerviosa. O sea que sabiendo esto, tenemos que entender que el paciente que ya es diabético de larga evolución tendrá alteraciones miocárdicas que estarán relacionadas con el fallo cardíaco. Habrá una remodelación. Y en este sentido, la diabetes y la insuficiencia cardíaca son páginas del mismo libro. Y esto es importante recordarlo. Entonces, lo que nosotros debemos es de afrontar que la insuficiencia cardíaca es una realidad de nuestro sistema de salud. Todos los días vamos a ver pacientes en fallo cardíaco en diferentes estadios de la enfermedad. Y yo lo que quiero es recordar en este momento que la diabetes triplica el fallo cardíaco. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hace? Lo hace por los diferentes aspectos ya reconocidos con anterioridad, pero también hay otros mecanismos que se están descubriendo en este momento. Y en ese sentido, hay que entender que el 27% de los pacientes diabéticos, 1 de cada 4 pacientes diabéticos ya tiene insuficiencia cardíaca instaurada. Pero lamentablemente, los demás, los otros 2 tercios de estos pacientes van a tener alteraciones ya de índole diastólico o sistólico en ciernes, en inicio, que pueden ser evaluados frente a un médico con buena intención de hacer un diagnóstico preciso. En este sentido, hay que recordar que la insuficiencia cardíaca aumenta la mortalidad de los pacientes y aumenta la cantidad de hospitalizaciones de los pacientes. Esto es peor que el cáncer. A los 5 años, el 50% de los pacientes en fallo van a morir de problemas cardiovasculares. En este sentido, estamos frente a una guerra que tenemos que librar, pero la pregunta es, ¿vamos a ganar esta alteración? La vamos a ganar mientras más información usted obtenga. Entonces, ¿cuáles son los estudios clínicos donde ha existido fallo cardíaco en pacientes con diabetes? Aquí tenemos todos estos estudios, se han podido evaluar y se ve de manera muy clara la cantidad de diabéticos que expresan estos estudios. O sea que realmente estamos frente a un problema que podemos evaluar en algunas personas, pero la parte subclínica es la parte más importante que hay que buscar con ahínco en los pacientes diabéticos. En este sentido, hay que recordar la miocardiopatía diabética, que es una reestructuración del miocardio por la hiperglucemia, por la lipotoxicidad, por la alteración microvascular, por la hiperinsulinemia, y lamentablemente esto va a provocar una alteración progresiva de mayor fallo cardíaco. En este sentido, vamos a la tercera parte. ¿Qué podemos hacer en este momento? Lo que podemos hacer es irnos a las evidencias médicas y tratar de buscar qué fármacos nos pueden ayudar frente a esta realidad. Y en este sentido, podemos tomar a los inhibidores de los SGLT2 como el principal grupo que ha surgido desde el 2014 hasta la fecha para demostrar una mejor protección, porque además de reducir la glucosa,
de hacer un mecanismo independiente en el control de la parte insulínica, aumenta la diuresis osmótica y aumenta también la pérdida de peso de los pacientes. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace haciendo una especie de bloqueo de la reabsorción del 90% de la glucosa en el túbulo proximal. Y esto está totalmente relacionado con las investigaciones ya publicadas y donde podemos observar que el 60% de la cantidad de glucosa que llega a ese nivel se puede excretar. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque definitivamente hay una especie de disminución del aporte a la luz del túbulo por la reabsorción bloqueada y sobre todo porque el 25% está relacionado con el sodio y con el bicarbonato reabsorbido. Otra parte importante es entender que el 80% de esa cantidad que no se reabsorbe va a ser excretada a través de la orina con una poca alteración y reabsorción de sodio. Y obviamente esto va a provocar una mayor diuresis en los pacientes. Por eso hay que entender que hay que tener mucho cuidado cuando le damos diuréticos de asa a los pacientes que están tomando inhibidores de los SGLT2, porque puede ser disminuida un 50% la dosis del diurético de asa que se está prescribiendo. La pregunta es si cómo hace otros efectos. Lo hace bloqueando la relación que hay entre sodio e hidrogeniones, y esto está relacionado con la introducción de esas moléculas en la parte citoplasmática de las células, tanto en la parte del miocardio como en la parte de las arterias importantes coronarias. Y hay otro detalle importante. Resulta entonces que estamos nosotros llegando a una parte que en el 2015 se publica un estudio que es icónico, que es el primer estudio publicado a nivel de eventos científicos donde la FDA incluye un medicamento como reductor de la mortalidad en las alteraciones de los diabéticos. Y esto es importante porque esta es la primera droga que ha sido hecha la publicación y el favorecimiento a ella por la cantidad de evidencias contundentes que arrojó el estudio en Parret. Aquí podemos ver una reducción importante de la mortalidad en un 32%, podemos observar una hospitalización menor a un 34% y por falla cardíaca a un 35% de reducción de la hospitalización. Un detalle importante de este estudio fue que a los pocos meses de instaurado el tratamiento de los SGLT2, en este caso empaglifloxina, se pudo observar una inmediata reacción protectora del grupo intervenido en este estudio. Entonces estamos frente a una droga muy diferente en cuanto a la génesis de protección. Y podemos preguntarnos, ¿y solamente producirá alguna protección en un paciente diabético? En los diabéticos no tendrá el mismo efecto. Muchos estudios han dicho de manera contundente que en los no diabéticos de alto riesgo debería ser incluida la empaglifloxina como el tratamiento de inicio posterior a la metformina, o si tiene una intolerancia a la metformina como el primer tratamiento inmediato. ¿Qué hace en el miocardio? Aumenta la antirremodelación del miocardio, que ya habíamos conversado que es un deterioro progresivo de esta índole. Otro detalle importante es que restaura la cantidad de ATP, de energía desde las mitocondrias para poder mejorar la contractilidad del miocardio y disminuir el fallo cardíaco. Otro detalle importante es que además de esto disminuye el catabolismo y aumenta la capacidad energética de la célula miocárdica y obviamente esto influye en una mejor función de la parte miocárdica. Otro detalle importante es que en las arterias disminuye selectivamente la contracción de alteraciones arteriales por un mecanismo bloqueado de alteraciones neurohumorales que están relacionados con la alteración disglucémica y la alteración hipertensiva. Otro detalle importante, también es un protector de la arteriola aferente en los glomérulos de los pacientes que ya han sido intervenidos y esto mejora el volumen que llega a esa arteriola aferente y disminuye esa cantidad importante de remodelación de la nefrona. En otras palabras, estamos observando que hay un efecto vasodilatador de estos medicamentos y un efecto protector glomerular. Otro detalle interesante es que disminuye las hospitalizaciones y recordar que las hospitalizaciones
están relacionadas con mayor mortalidad. Esto es un paciente que se interna, mejora, se interna, mejora, se interna, mejora, se interna y posteriormente muere. O sea que las hospitalizaciones son un gran marcador de mortalidad de los pacientes en fallo cardíaco. Otro detalle importante y analizado en los estudios es el aumento de la eritroproyetina y un aumento de la capacidad eritrocitaria para poder mejorar la capacidad de distribuir el oxígeno a nivel de todos los tejidos. Pero hay un detalle. Si resumimos cuáles son las bondades, nos podemos quedar cortos, pero aquí tenemos algunas: natriuresis, aumento de la energía, aumento de la relación de oxígeno e hidrógeno también con respecto al sodio, la reducción de la alteración del edema intersticial, la reducción de la capacidad de la poscarga del miocardio y una mejoría del flujo renal. Entonces estamos hablando de que los estudios que se han publicado han tenido una contundencia importante en cuanto a disminuir todos los rubros de alteraciones cardiovasculares. Hay desventajas, hay un problema de aumento de la cantidad de infecciones urinarias, pero esto se puede tratar y las desventajas no superan las ventajas de este grupo de medicamentos. Otro detalle importante, ya estamos finalizando, es el hecho de que no todos los medicamentos se pueden dar en las dosis adecuadas en el momento de que el riñón comienza a presentar una falla de la filtración glomerular. Por ejemplo, el sacubitrilo valsartán no se puede dar por debajo de 30, la espirulolactona tampoco, el bisoprolol hay que quitarlo por lo menos a una dosis de media dosis, pero estos medicamentos han logrado mantener una acción farmacológica hasta llegar a 30 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. O sea que estos medicamentos tienen una potencialidad en estos pacientes. Un detalle interesante, ¿qué otras maneras podemos nosotros advertir quién será el paciente que va a desarrollar un fallo que todavía no lo ha desarrollado y que es diabético? El que tiene fibrilación atrial, el que ya tiene un problema coronario, el que tiene disminución de 60 mililitros por minuto de filtración glomerular, el que tiene albuminuria. Estos son marcadores importantes de saber que el paciente va a desarrollar un fallo y se beneficiarían de estos productos. Las guías son contundentes. Nos han dicho que este grupo de medicamentos es categoría 1A de la prescripción. No hay manera de no poderlos indicar en pacientes diabéticos con alteraciones cardiovasculares reconocidas. Entonces, si nosotros hacemos un balance de todos los grupos de medicamentos que tenemos disponibles, es obligatorio tomar en consideración que este grupo de medicamentos está en los 3 rubros: en la reducción del riesgo, en la seguridad cardiovascular y en el beneficio cardiovascular, que son pocos los grupos que exhiben esta tríada. Resumiendo, estamos viendo que las alteraciones mayores cardiovasculares son reducidas por el grupo de los ISGLT2, el fallo cardíaco por igual, la muerte cardiovascular y las alteraciones renales. Ahora, la pregunta es, ¿qué dijo la empaglifloxina en el estudio EMPA-RED? Dijo la contundente noticia de reducción de muertes, reducción de fallo, reducción de mortalidad. Entonces, ¿cuál es el espectro que nos queda de la empaglifloxina? Miren aquí la cantidad de estudios que se van a ir publicando en los primeros meses que van a darnos mayor oportunidad de seleccionar el medicamento con mayor propiedad. ¿Qué han dicho las guías internacionales? Los españoles han incluido los ISGLT2 en la primera parte después de la metformina en todo paciente que tenga factores de riesgo cardiovascular. O sea que estamos realmente saliendo de la parte glucocéntrica para hablar de un problema de cardiodiabetología en este momento. Hay estudios que se han publicado recientemente, como el Emperor, que nos ha dicho de manera muy clara que la reducción de la función renal está protegida por este grupo de fármacos de una manera muy similar al EMPA-RED. En los primeros meses comenzó la protección y esto es algo ineludible para poderla tomar en cuenta. El EMPA-HART es otro grupo de investigación que nos va a hablar de marcadores en enfermedad coronaria. Y en definitiva, estamos viendo que ya hay grupos de médicos que están buscando nuevas noticias. En el paciente que no tiene falla renal y que no tiene diabetes, ¿se le puede dar ISGLT2? Y la respuesta dice que aparentemente sí. Hay estudios, como este estudio de la clínica Monte Sinaí,
que está todavía sin publicar y que por eso solamente pongo el título, que nos habla claramente de ese beneficio que está hecho para pacientes no diabéticos. Esto es serendipia. ¿Qué es serendipia? Es un hallazgo afortunado e inesperado frente a algo que yo no estoy buscando. ¿Son los ISGLT2 serendípicos? Y la respuesta es no. Estos son medicamentos cardiovasculares que reducen la glucemia. Y aquí estamos viendo que esto es como una especie de polipíldora. ¿Por qué? Porque los medicamentos reducen el peso, disminuyen la hemoglobina glucosilada, disminuyen la presión, disminuyen la albuminuria y disminuyen el fallo cardíaco. Una sola sustancia hace todos estos efectos. Entonces, en definitiva, aquí está la proyección a los próximos meses de cómo ha ido la investigación cardiovascular con la empaglifloxina y podemos ver de manera muy clara que estamos frente a una nueva forma de afrontar este problema de la diabetes. El tiempo es limitado, en insuficiencia cardíaca más, por lo tanto debemos actuar antes de que se produzca el mayor fallo evitable. Concluyendo, la diabetes es una bomba de tiempo que produce alteraciones cardiovasculares. Hay que hacer un enfoque fuera de la parte glucocéntrica y hay que entender que todo el paciente diabético, además de mejorar la glucosa, hay que proteger el sistema cardiorrenal. Resumiendo, ¿qué hemos hablado durante todo este tiempo? Hemos hablado de que hay factores de riesgo como la diabetes, de que duplica la mortalidad, de que es una enfermedad cardiovascular que daña las microvasculaturas, que los pacientes tienen alto riesgo, que hay que controlarlos pero no muy agresivos porque tienen curva J. Hay muchos grupos, dentro de esos grupos, ¿a qué paciente le vamos a dar los medicamentos? Si hay fallo cardíaco, es obligatorio entender que ya hay remodelación cardíaca y que los ISGLT2 son protectores en el miocardio, en el riñón, por diferentes mecanismos y las guías lo han comprobado y es el grupo de mayor protección hasta ahora publicado. Es novedoso, pero esto no significa que no sea útil para nuestros días de labores científicas. Para mí ha sido un gran placer y un honor estar con ustedes. Estoy a su disposición para las preguntas. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bolívar Tejada. Excelente ponencia. No esperábamos menos de su tan vasta experiencia como investigador, como speaker y nada, como coordinador de tantas áreas de la educación médica. Se dieron cuenta que la relación entre el corazón y los ISGLT2 no solo se quedó en que podrían llegar a tener una relación de noviazgo, ahora la cardiología quiere casarse con los ISGLT2. Bueno, estamos unidos para siempre. Eso veo, ¿no? Ahora dicen que no fue para manejar la diabetes. Es un medicamento de cardiología que puede bajar los niveles de glucemia. Eso fue lo que dijeron. Bueno, pues entonces, doctor, la primera pregunta. ¿Ha tenido casos de hiponatremia en pacientes de más de 60 años con el uso de los ISGLT2? Yo no los he tenido de manera real, pero sí he podido leer algunas publicaciones de grupos ya con mayor cantidad de pacientes y se han podido reportar, como había mencionado en nuestra plática, de que cuando tenemos estos pacientes que ya tienen falla cardíaca y están tratándose con diuréticos de ASA, furosemida, toracemida, bumetanida, acidotacrínico, todo eso, estos pacientes tienen que ser reducida la dosis a la mitad, porque el efecto de diuresis es mayor con el uso de los inhibidores de los ISGLT2. Pero hay un detalle importante. También hay que saber que al inicio de la terapia de estos medicamentos es posible que disminuya un poquito el grado de filtración glomerular por la intervención del medicamento y que en 2 a 3 semanas esto se mejore. Y esto es esperado porque ese es el efecto de los medicamentos. Entonces, nuestra forma de poder advertir esa pregunta sería decirle que cuando inicie el tratamiento hay que reducir los diuréticos para evitar estos problemas. Y claro, hacer una especie de medición cada 15 días de los electrolitos para tener una idea de cómo van las cosas. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor, la hace Rubén Vázquez Ortiz. ¿En cuáles pacientes están contraindicados los
ISGLT2? Bueno, están contraindicados en los pacientes que tienen cetoacidosis, en los pacientes que tienen fallo renal final, que ya están en diálisis, en pacientes que tienen quizás algún tipo de intolerancia gástrica a medicamentos por vía oral. En esos solos pacientes, en pacientes que tengan problemas de alteraciones agudas cerebrovasculares, hay que tener mucho cuidado. Pero dentro del grupo de las contraindicaciones, si comparamos las contra con las indicaciones, tiene más indicaciones que contraindicaciones. O sea que la idea sería como tratar de buscar cuál es el que no le conviene el medicamento. Y yo creo que esa sería la pregunta. Y yo estoy casi seguro de que cuando esta pregunta se pueda contestar, inmediatamente tú caes en que el paciente puede calificar para tener un ISGLT2 definitivamente. Excelente. Otra pregunta la hace la doctora Caridad Estrella Salomón. En insuficiencia arterial periférica y falla cardíaca, ¿se usaría el medicamento? Sí, claro, sin ningún problema. Claro que sí. Estos medicamentos, bueno, hay un grupo, vamos a aclarar este punto. Yo sé por dónde va la doctora Caridad. En un tipo de estudios con la canaglifoxina, posiblemente, se produjo una mayor cantidad de alteraciones vasculares periféricas. Ese grupo era un grupo de una enfermedad muy avanzada de arteriopatía periférica. Y posiblemente el medicamento no necesariamente se vinculó directamente con la mayor cantidad de amputaciones o de problemas vasculares periféricos, sino que los pacientes eran muy malos en el estudio y que por estar tan avanzados, esa oportunidad de que aparecieran más eventos pudo ser un reflejo de la escogencia de la población. Pero como grupo, los ISGLT2 están realmente teniendo una mayor fortaleza en la prevención de la exacerbación del problema arterial periférico. Exacto, no fue un problema de clase, fue una condición del grupo. Exactamente, la escogencia de los pacientes. Otra pregunta, doctor, la hace Jessica Espinosa Velasco. ¿Ha observado eventos tromboembólicos en pacientes tratados con ISGLT2? No, yo realmente no tengo ninguna experiencia en ese sentido. Realmente recordemos de que no estamos hablando aquí de que solamente le vamos a dejar este medicamento al paciente. Le vamos a dejar al paciente medicamentos que ya son de primera línea y le vamos a añadir el ISGLT2. Claro, si la metformina tiene alguna contraindicación, que déjeme decirle que la metformina en el UKPDS realmente no tenía tantos pacientes diabéticos, eran 350 o algo así, y no eran pacientes que estaban tampoco con tantas alteraciones, pero fue un producto que en el momento que se publicó el estudio fue mejor el resultado que lo esperado y por eso se exacerbó la cantidad de indicaciones, pero hoy estamos bastante claros que en este grupo de pacientes estos medicamentos pueden sustituir la metformina sin ningún problema, aunque todos los estudios publicados han sido metformina más ISGLT2. O sea que eso hay que estar bastante claro, sería la idea. Pero no, le prometo investigar porque no tengo el conocimiento sobre la forma trombogénica. Lo que sí quería decirle que la misma diabetes es trombogénica, arteriopática, y por lo tanto el paciente que tiene diabetes y que tiene alteraciones ya de falla cardíaca o remodelación cardíaca no puede estar sin un IECA, no puede estar sin una estatina, no puede estar sin un antiagregante de las plaquetas. O sea que la sinergia de los medicamentos que se le administran son los que protegen de manera global al paciente. No le podemos pedir a este grupo que haga todo lo necesario en los demás rubros que deben ser atendidos. Bueno, muchas gracias, doctor. Otra pregunta la hace José Andrés Sánchez Ortiz. Usted se enfocó en la empaglifloxina. ¿Tendrán los otros ISGLT2 las mismas bondades que la empaglifloxina? Sí, tienen las bondades, las tienen.
Lo que pasa es que la empaglifloxina fue la primera del grupo que produjo la aprobación de la FDA y es la que realmente se toma como referencia para hablar del grupo completo. Sin embargo, no quiero decir en esta ocasión de que es la única que tiene bondades. Todos los ISGLT2 tienen publicaciones muy importantes con una evidencia intangible y yo puse un gráfico que realmente los agrupaba a los principales con los diferentes tipos de resultados. O sea que por grupo son medicamentos excelentes en el tratamiento de la alteración cardiovascular en los pacientes diabéticos. Otra pregunta que surge también es la infección de vía urinaria. ¿Es frecuente en los pacientes que usan este medicamento? Bueno, hay un detalle. Estamos hablando de glucosuria. Y recordemos que si hay glucosa en la orina, felicidades a los microbios que están ahí, porque todos van a proliferar con mayor facilidad. Y lo que le estamos brindando es un ambiente de caldo de cultivo a esa parte. Pero eso no significa que más de un 15 a un 20%, 19% no tenga tantas complicaciones. Lo que debemos estar es pendientes de estos pacientes. Ahora, la pregunta es, ¿cambiamos una infección urinaria por un infarto? ¿Cambiamos una infección urinaria por un accidente cerebrovascular? ¿Cambiamos una infección urinaria por una arritmia, por un fallo del corazón? La respuesta yo creo que está totalmente clara. Yo prefiero 1000 veces una infección urinaria que la puedo tratar y que puedo resolverla que una falla cardíaca que me puede llevar el 50% de los pacientes a los 5 años. Esto es un paciente que para evitar los casos de infección de vías urinarias con el uso de los ISGLT2 debemos orientarles con respecto a la higiene íntima, a la ingesta adecuada de líquidos y a no retener el deseo de orinar, porque todo esto va a contribuir a que se instale el cuadro de infección de vías urinarias. Otra pregunta, doctor. ¿Podemos utilizar ISGLT2 como prevención primaria de eventos cardiovasculares? Precisamente, este es el estudio que les estaba diciendo del Monte Sinaí. También hay unos españoles que están haciendo un estudio similar. Y esto es un estudio que todavía no ha salido, pero parece ser que sí. Es más, hay una población que ya sí tiene 2B la indicación, y es aquel paciente que tiene síndrome metabólico, aquel paciente que ya ha tenido un problema de isquemia cerebral transitoria o de arritmias cardíacas, o que ya tú le haces un ecocardiograma y el ecocardiograma ya no está en 60% de la fracción de eyección, sino que está en 50%, ya está reducida la fracción de eyección, pero todavía está preservada. Entonces la pregunta es, estos pacientes ya nos están informando, como el cuadro que les puse, del paciente que ya tiene microalbuminuria, que ya tiene arritmias cardíacas, que ya tiene fibrilación auricular, le está diciendo todo esto que el corazón va a fallar o que ya está fallando, pero que no ha llegado al fallo formal con edema, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Entonces, en estos pacientes sí están indicados los ISGLT2. Nada, y en ese sentido el estudio Leclerc lo dijo con la dapagliflozina. Claro. Otra pregunta la hace Mercedes Vázquez. ¿Cuál es la incidencia de cáncer de vejiga e infecciones de genitales por el uso de estos medicamentos? Mira, las infecciones ya las mencionamos, un 15 a un 19%. Cáncer, realmente si les digo una cifra, les estoy mintiendo. Realmente no las tengo, las cifras de cáncer por este tipo de productos. Pero realmente yo creo que es muy corta la evolución de estos medicamentos para poder estar relacionados con gran cantidad de producir cáncer, porque es que tienen desde el año 2015, 5 años nada más tienen estos medicamentos. Entonces, lo voy a investigar, pero realmente no tengo esa respuesta. Pregunta Melanie Tablas Padilla. Un paciente con alto riesgo de mortalidad cardiovascular que es candidato ideal para un ISGLT2, ¿cuál sería el de elección? Mira, yo creo que aquí hay necesidad de poder revisarlos todos y de ver cuál es el escenario del paciente que ella está planteando.
si es un paciente que tiene falla cardíaca, si es un paciente que tiene compromiso renal, si es un paciente que tiene ya problemas de alteraciones coronarias con puentes de bypass o con angioplastías y de stents, si hay albuminur, todo esto necesita individualizar al paciente. Ahora, yo lo que sí estoy creyendo es de que todos han dicho de que son efectivos en el momento de la alteración. Pero si ese paciente que usted me pregunta en este momento, que es el paciente que tiene problemas muy graves, de los estudios publicados, el que más redujo mortalidad es el Emparet. Entonces yo le daría empaglifloxina. Bueno, otra pregunta la hace la doctora Nalini Campillo. ¿Cuál es el riesgo de cetoacidosis diabética con estos medicamentos? Sí la hay. Inclusive existe lo que llamamos cetoacidosis diabética normoglucémica, que es cuando el paciente tiene menos de 250 miligramos por decilitro de glucosa, y por eso estos pacientes tienen que ser evaluados. Un paciente que llegue con náusea, con vómitos, con deshidratación, mucho cuidado con estos medicamentos. Por eso hay que hacer una evaluación correcta del paciente antes de instaurar el tratamiento. Por eso esto no sustituye la elección de este medicamento, bueno, el buen diagnóstico del paciente que tenemos al frente. O sea que la doctora Campillo sabe de manera muy clara, porque es un excelente médico y amiga nuestra, de que realmente sí hay que tener esa precaución. Y yo creo que ella tiene toda la razón. Hay que tener mucha precaución en la instauración de estos medicamentos si no evaluamos de manera correcta a los pacientes. Bueno, en ese sentido pregunta Rubén Vázquez Ortiz, ¿qué debemos considerar para la instauración de un ISGLT2? ¿Qué debemos considerar, perdón? ¿Qué debemos considerar para instaurarlo, para instaurar un ISGLT2? Bueno, lo que debemos considerar son varias cosas. En primer lugar, hemos mencionado que estos medicamentos no son tan hipoglucemiantes como los demás grupos. Entonces, tenemos que estar claros en que si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular reconocidos, es diabético, no está controlado y tiene datos de falla cardíaca o de alteración ya diagnosticada cardiovascular, es un paciente que califica para este grupo de medicamentos. Y si además de eso tiene alteraciones renales conocidas, es un paciente que también califica para el uso de estos fármacos. Pregunta el doctor Johnny Mendoza, frente a infecciones de vías urinarias e infecciones genitales, ¿suspendemos el tratamiento? Yo no creo que haya que suspenderlo. Las revisiones que se han podido comprobar hacen dos cosas claras. Una es mantener la protección del paciente, o si el paciente no responde a las terapias que se han instaurado después de los cultivos y una evaluación y, como usted dijo, de una educación al paciente en cuanto a la higiene íntima y a la manera de cómo hacer la ingesta de líquidos y de su ropa interior, pues definitivamente pudiésemos hacer una pausa, pero no creo que exista una contraindicación por infecciones urinarias de abandonar el tratamiento. Creo que aquí prevalece el riesgo mayor que lo que nosotros podemos advertir en la infección. Bueno, una última pregunta, doctor. Pregunta Rosana Leiva Flores. Paciente que use una insulina prolongada, vamos a decir, una glargina, y no se controla, ¿qué mejor opción podría representar el ISGLT2 en estos pacientes que utilicen insulina como una glargina? Mire, yo no creo que aquí exista una especie de alteración en la combinación. Yo creo que lo más importante es entender que hay un efecto sinérgico. Lo importante es garantizar la reducción de la glucemia. Como he mencionado anteriormente, estos medicamentos no son tan reductores y por eso son benéficos, porque no son hipoglucemiantes como los otros medicamentos que ya hemos advertido, como habló el doctor Steve Nissen en el año 2007, ¿verdad? O sea que hoy en día estos medicamentos pueden ser fácilmente combinados con las insulinas, haciendo obviamente una relación directa entre la cantidad de administración de insulina y la cantidad de ISGLT2 que le vamos a instaurar al paciente, hacer un cálculo para hacer una sinergia farmacológica.
pero no es un sustituto, perdón, de la insulina, este grupo de medicamentos. Es un grupo que lo que hace es amplificar la protección tanto del paciente como de su vasculatura sistémica. Bueno, nos queda agradecer a todos los que participaron haciendo sus preguntas y darle las gracias al doctor por tomar el tiempo de hablarnos sobre esa relación tan importante de los ISGLT2 con el corazón. Muchas gracias, doctor. Para mí ha sido un honor y muchas gracias la invitación y sobre todo el buen trato y la deferencia para conmigo. Así que muy buenas noches y les agradezco mucho. Bueno, pues ahora pasamos al doctor Rodríguez Despradel para que nos presente al siguiente expositor. Muy bien, muchas gracias, doctor. De excelente conferencia y bueno, la calidad de preguntas ahí se vieron. Gracias, Mercedes, por la moderación y la coordinación de este bloque. Excelente, y obviamente todos los escritos que hay en la sección de preguntas, pues en el chat de preguntas, pues también así lo resaltan. Gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer una vez más a nuestros patrocinadores que nos permiten estar en esta noche con nosotros: Pharmatex, Novo Nordisk, Sanofi, MSD, Lilly, Ferrer, AstraZeneca, Galencum, Megalab, Servier, Medclital, Lex y Collado. Vamos a continuar con el segundo bloque de esta noche y tenemos al doctor Julio Palencia. Hemos hablado, bueno, ya Palencia estuvo con nosotros, pero vamos a presentarlo para aquellos que no estuvieron en los primeros días con nosotros. El doctor Julio Palencia tiene un posgrado en diabetes mellitus del Hospital México en San José, Costa Rica, epidemiología en enfermedades no transmisibles, con énfasis en diabetes mellitus en Villa de Leyva, Colombia. Es socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Diabetes, investigador principal de múltiples estudios clínicos desde el 2006, profesor de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín de Medicina Interna, programa de endocrinología desde el 2015, profesor en el programa de posgrado de Medicina Interna, área de endocrinología, Universidad Francisco Marroquín. El doctor Julio Palencia en esta noche pues nos va a estar presentando la conferencia donde iremos a hablar sobre las insulinas de larga acción, en este caso consideraciones de las nuevas insulinas basales en el tratamiento de la diabetes mellitus, insulina de gluten. Julio, gracias una vez más por estar con nosotros y bueno, dejamos los micrófonos contigo. Muy buenas noches, gracias José por la presentación. Para mí es un honor estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito de insulinas. Voy a compartir la pantalla. ¿La tienen ya? Sí, se ve perfecto. Está. Bueno, muchas gracias de nuevo. Me pidieron que habláramos sobre las insulinas basales y énfasis en la insulina de gluten. Tú ya presentaste mi currículum, también hice medicina interna. Hay algunos conflictos de interés, trabajo para algunas conferencias en otras casas comerciales. Voy a empezar recordándoles que no hemos sido exitosos para lograr la meta de tratamiento, hablando de glucosa, de la hemoglobina glicosilada. La mayoría de los pacientes, 2/3 partes de ellos, no alcanzan la meta cuando hablamos de la glucosa. Recordemos siempre que el diabético no solo es glucosa, hay más metas que alcanzar, pero hoy estamos hablando del área de la glucosa. Importante esta gráfica, que también se las presenté hace una semana,
donde entre más cercanos estemos a 6.5 de hemoglobina glicosilada, tenemos menos enfermedades microvasculares, macrovasculares y mortalidad. A medida que la hemoglobina glicosilada supera 6.5 por más de un año, se asocia a peores resultados. O sea, debemos de tener un interés sustancioso para tratar de alcanzar la meta más cercana según lo que consideramos en nuestros pacientitos. ¿Qué pasa si nosotros no logramos esa meta? Pues el paciente diabético tendrá complicaciones. Hablando de enfermedades cardiovasculares, va a aumentarse en un 32%, 21 de la cardiopatía coronaria, 10 de infarto al miocardio, de accidente vascular cerebral 7.6. Pero si hablamos solo de enfermedad coronaria, es un aumento de 160% sobre el paciente no diabético. Cardiopatía isquémica 127%, accidente vascular hemorrágico 56%, muerte por cualquier rasgo cardiovascular 132%, y los años perdidos en vida son alrededor de 6 en los hombres y un poco más de 6 en las mujeres. Estos son estudios grandes que nos permiten darnos cuenta de que no actuar provoca serias complicaciones en los pacientes. Veamos acá. Una enfermedad microvascular, que las conocemos como retinopatía, neuropatía y nefropatía. Hace un rato acaban de hablar de enfermedad relacionada con cardiovascular, principalmente en relación a insuficiencia cardíaca. Y el paciente que tenga retinopatía tendrá más frecuentemente enfermedad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Lo sigue la neuropatía y la nefropatía. O sea, evaluar al paciente, sus ojitos, nos puede predecir que padezca de insuficiencia cardíaca. Pero si tenemos más de una enfermedad microvascular, si tenemos una, si tenemos dos, o si tenemos tres, puede ser casi 6 veces más la presencia de enfermedad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y esto nos hace creer, en unas revisiones que yo he hecho, de que también debemos de pensar que la enfermedad del miocardio también corresponde a microvascular. Y por eso vamos a presentar este cuadrito, donde, ¿qué es primero, lo microvascular o la parte macrovascular cuando hablamos de hipertensión? Pues resulta que el diabético va a tener directamente un daño microvascular, pero también va a tener alteración de las arterias, va a tener una remodelación vascular, va a tener alteración de su pulso y va a tener un daño que va a convertirse en un efecto a nivel renal, cardíaco y demás. Pero si el paciente también tiene hipertensión, puede también llegar a tener una disfunción y también afectar el área microvascular. Por consiguiente, un paciente diabético mal controlado que sea hipertenso tendrá más lesiones microvasculares y macrovasculares que un paciente que solo sea diabético. Cuando hablamos de regulación de la glucosa, a veces se nos habla solo de glucosa pre y hemoglobina glicosilada. Yo he entendido de que tenemos que pensar que la hiperglicemia sostenida probablemente la mida la hemoglobina glicosilada, pero la glucosa pre o la glucosa post van a modificar esta hiperglicemia sostenida y algunas veces nos van a dar información de la hemoglobina glicosilada que no nos dice toda la realidad porque hay mucha variabilidad. Entonces tenemos que ver también fluctuaciones y tenemos que ver la presencia de hipoglicemia. O sea, al diabético tenemos que cuidarlo también en estos aspectos. Voy a presentar un caso. Este caso nos va a permitir a valorar alguna terapia. Hoy hablando de insulinas basales. Es una señora de 66 años, ama de casa, que llega a consultar porque desea control de su diabetes mellitus. Su razón de consulta es disminución de peso, nicturia y malestar general. Estos datos pueden sugerir que exista catabolia, disminución de peso y la persistencia de malestares. Ella conoce de su diabetes desde hace 16 años, ya usó insulina, NPH, ya usó insulina glargina, pero tenía muchos bajones. Poco autocontrol, pero después de esto llegaba a valores que superaban hasta los 400, que esto fue lo que tuvo recientemente, que hizo pensar que debía de consultar. Ha utilizado últimamente, durante 4 años, una sulfonilurea y metformina. Su familia es diabética, tuvo un hijo macrosómico a los 36 años, hace 36 años, y también tiene familia con hipertensión. Hace ejercicio ocasionalmente, hace dieta intermitente.
En la evaluación de la clínica mostró una talla de 1,43. Ella había tenido su peso a los 18 años de 93, su peso máximo era de 155 libras y últimamente ha bajado casi 20 libras. Ese mismo día, los exámenes que lleva son de 2 meses atrás: creatinina normal, la glucosa en ayuno 340, la glucosa postprandial 260, no llevó hemoglobina glicosilada, una dislipidemia mixta, elevado el colesterol total con el LDL y triglicéridos elevados, una orina sin cetonas y no se reportaba proteínas en el examen de orina. Hipertensión sistólica, frecuencia cardíaca bien. Vean, había aún más disminución de peso, pero aún con esa disminución de peso tenía un índice de masa corporal de 28, o sea, había sobrepeso. Sensibilidad conservada, el fondo de ojo no fue evaluado. En esta condición de pandemia nos ha costado acercarnos muchos a los pacientes para hacer esa evaluación. La glucometría en clínica es de 332, o fue de 332. Bueno, tenemos una paciente femenina, ya de la tercera edad, con un descontrol de la diabetes. Ella dice: no quiero nada inyectado, por favor, doctor. Le tengo miedo a la insulina porque tuve episodios de hipoglicemia. Ya la he usado y cuando la usé 20 o 30 unidades en una sola dosis o en dosis dividida. ¿Qué nos dicen las guías? Si los pacientes no alcanzan su objetivo de hemoglobina glicosilada en 3 meses con monoterapia, presida combinación de 2 fármacos. Y si esto no se alcanza, haga algo más. Esta paciente ya tenía muchos años y tenía 2 fármacos. Luego nos dice también esta guía de la Asociación Americana de Diabetes que si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada igual a 10% o una glucosa mayor de 300, deberíamos de pensar que se deben utilizar inyecciones, tratamiento inyectable. Y obviamente si los síntomas son marcados. Siguiendo con esta guía, podríamos entonces escoger un GLP-1 o escoger una insulina basal. Esa decisión la vamos a tomar en el camino, basándonos en esta guía. Pero ¿qué dice la Asociación de Endocrinólogos Clínicos? Valore la hemoglobina glicosilada y según la hemoglobina glicosilada, piense qué le va a dar. Recuerden, en esta paciente no tenemos hemoglobina glicosilada aún. Así que podríamos escoger una insulina porque tiene síntomas o podríamos escoger una terapia triple. En esta paciente todavía no tenemos una consideración de proteinuria ni datos de insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular, porque si fuera así, probablemente tendríamos que escoger estos GLP-1 o SGLT2. Entonces tenemos una opción de terapia triple o uso de insulina en este tipo de pacientitos. Si decidiéramos utilizar insulina, pues deberíamos de empezar con insulina basal. Si la hemoglobina glicosilada menos de 8, se sugiere utilizar de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Si tiene más de hemoglobina glicosilada de 8%, utilizar de 0.2 a 3 por kilo de peso. Recuerden que la paciente ya había usado entre 20 y 30 unidades y su kilo de peso son alrededor de 60 kilos, o sea que estaríamos hablando de que lo que habían usado era en relación a esta cantidad de esta pacientita. ¿Qué pasa si el paciente ya tuvo hipoglicemia? Esta hipoglicemia es la causa de consulta hasta en un 95% de pacientes mayores de 65 años que requieren hospitalización y han utilizado medicamentos orales o insulinas para su terapia. ¿Por qué la hipoglicemia importa? Porque la hipoglicemia también produce inflamación, también produce alteración endotelial y esto nos traduce en trastornos de coagulación. Esta difusión endotelial facilita entonces la trombosis, activación del sistema simpático y esto nos da mayor probabilidad de arritmia cardíaca y necesitamos que esto mejore calidad de vida, control metabólico, enfermedades cardiovasculares. Si hay hipoglicemia hay proarritmia y también aumenta la hipoglicemia el estado neurológico o estado demencial. Si vemos solo el corazón, la relación de riesgo es 4 veces, de 3 a 4 veces más de ectopía atrial, arritmias auriculares o ectasitos ventriculares si el paciente presenta hipoglicemia principalmente nocturna y no percibida. Esta gráfica nos puede ver que la variabilidad de la hipoglicemia importa mucho. Cuando uno ve variabilidad, debería de intentar que la variabilidad no supere los 30.
la desviación estándar debería ser menor de 30. El paciente en esta gráfica del centro tiene ya una variabilidad superior a 30. La del extremo superior a 41. En el extremo izquierdo, pacientes con riesgo de hipoglicemia, y vemos que entre más hipoglicemia existió, más variabilidad existe, y si tienen la hemoglobina glicosilada por debajo de 7.5, hay más riesgo de hipoglicemia, y si tienen arriba de 8.6, también hay riesgo de hipoglicemia y variabilidad. O sea, los dos extremos, tanto la elevación de la hemoglobina glicosilada, disminución, podría convertirse en más riesgo de hipoglicemia o un riesgo de variabilidad o una desviación estándar elevada. Esta otra gráfica nos habla siempre de una transición, entonces, de no saber si el paciente tiene la hemoglobina glicosilada más baja, pues tendrá menos riesgo de hipoglicemia, pero va a tener más riesgo a medida que suba de retinopatía. Y si tiene más alta la glucosa, con más hipoglicemias, va a tener de nuevo más riesgo de la hemoglobina glicosilada, y entre menos hipoglicemias tenga, va a tener menos nefropatía. O sea, entre más controlado esté el paciente, vamos a tener mejor de control, pero va a tener más riesgo de hipoglicemia, y entre menos controlado va a tener más riesgo de retinopatía. Como es importante saber entonces si le damos o no insulina, resulta que el médico especialista y no especialista, cuando el paciente ya tiene hipoglicemia, se convierte en una barrera casi un 80% en el paciente, en el médico especialista, y arriba de un 70%. Y les impide entonces pensar en usar insulina porque el paciente ya tuvo hipoglicemia. Si la hipoglicemia existe al paciente, mire, le cuesta adherirse al tratamiento. Entre más episodios de hipoglicemia tenga y entre más episodios graves, le costará al paciente seguir la adherencia al tratamiento. Por consiguiente, los pacientes van a modificar por sí mismos la dosis, y la modificación de la dosis nos va a provocar problemas. El paciente, cuando se le interroga, dice que también quisiera que el medicamento no fuera tan estricto en horarios, que tuviera alguna posibilidad de usar en diferentes horas, porque les cuesta adherirse a un tratamiento fijo. Si el paciente disminuye su insulina o la omite, provocamos que aumente la hemoglobina glicosilada entre 0.2 y 0.23%. O sea, obviamente va a subir la glucosa, el manejo de la glucosa va a ser más variable y va a aumentar la hemoglobina glicosilada. Y el paciente que no sea adherente va a tener más riesgo de enfermedades o mortalidad comparado contra el adherente. El no adherente a la medicación o no adherencia a las indicaciones clínicas siempre nos va a mostrar mayor mortalidad. O sea, pretendemos que el paciente nos comprenda la necesidad del tratamiento y que se adhiera a lo que le estemos explicando. Cuando se empezaron a desarrollar las insulinas basales, obviamente se buscaba una acción más prolongada, pero a pensar en acción más prolongada, lo que valoramos siempre es una glucosa plasmática en ayuno. Buscamos que sea un riesgo más plano para que tenga menos posibilidad de hipoglicemia y que tenga menos variabilidad en el día para evitar las excursiones, tanto las subidas como las bajadas. Hoy vamos a hablar de la insulina de Gludet y les traigo un poquito de su resumen a través de ello. Esta es la historia de las insulinas, muy atrás, en los años 1920, donde empezaron la insulina a aparecer, apareció la NPH, luego tuvimos las insulinas basales de primera generación y los análogos de insulina de acción prolongada de generación reciente o segunda generación, donde va aumentando la vida media y disminuyendo la variabilidad. La insulina de Gludet tiene una característica especial. Veamos acá los perfiles. Estas son las insulinas rápidas a su izquierda y a la derecha tenemos las insulinas basales. Vean, la NPH tiene un pico importante en las primeras 4 horas y la duración es menos de 24 horas, por lo consiguiente necesitamos 2. La insulina glargina y la DTMI tienen también un pequeño pico, y las que menos pico tienen o son más planas son las de nueva generación, la insulina glargina y la de Gludet, que tienen una vida media de 32 y 42 horas, que nos permiten un poquito más de usar ese medicamento. Entre más grande la molécula de la insulina, su absorción va a ser más lenta. La insulina de Gludet tiene una característica especial,
que se le quitó en el grupo, en el 29, la treonina, y fue sustituido por un espaciador, el ácido glutámico, en la posición 30. Esto provoca que el medicamento inyectado vaya adherido a un grupo fenol y a un grupo de zinc, que va a provocar hexámeros. Estos hexámeros van a tener una liberación pronta del fenol. Al liberarse pronto el fenol, se van a combinar los hexámeros para volverse multihexámeros o dihexámeros o cadena de multihexámeros, que va a permitir que esto se degrade más lentamente. Luego, el siguiente paso, ya inyectado, va a liberarse en las moléculas de zinc, y estas moléculas de zinc van a permitir que los multihexámeros vayan liberando monómeros que provoque una liberación más lenta de la insulina. El perfil entonces de la insulina de Lüdeck es más plano, sin importar mucho la cantidad de insulina que podamos utilizar. Se mantiene aún aumentando la dosis del paciente. Y si el paciente es geriátrico, mayor de 65 años o de la tercera edad, no cambia mucho el perfil. Si tiene alteración de la función renal, tampoco cambia mucho el perfil. Y si tiene alteración de la función hepática, tampoco cambia el perfil. Entonces, da una tranquilidad de uso en relación al paciente que sea diabético con alguna afección adicional. ¿Qué es la variabilidad o por qué importa la variabilidad? Yo puedo tener una variabilidad interdía que vaya a cambiar de día a día, o una variabilidad interhoras, que cuando mida la glucosa en la mañana, en la tarde o en la noche, pueda tener una variabilidad. Eso le llamamos intradía o día a día. Esta variabilidad podemos verla acá cuando se hicieron separaciones en este estudio de la insulina glargina y la insulina de Lüdeck, donde había más variabilidad interdía cuando se usaba la insulina glargina y no así cuando se usaba la insulina de Lüdeck. Y vamos a ver varios estudios para que miremos qué efectos pudiera tener esta variabilidad en el paciente que utilice insulina. De nuevo vemos entonces una variabilidad menor en una variabilidad mayor, depende de lo que estemos utilizando el paciente que tengamos. La coeficiente de variación, que es aquí en el cuarto conducto, mayor de 40% implica posibilidades de policemia mayor. Vean, es mayor el de Temir, mayor la glargina y menor el de Lüdeck. ¿Qué estudios tenemos? Tenemos estudios aleatorizados, doble ciego, tenemos estudios con riesgo cardiovascular, tenemos estudios de la vida real o tenemos estudios de relación económica. Aquí están los nombres de ellos. Vamos a hablar un poquito de cada uno para ver qué sobresalen o qué detalles nos pueden dar cuando queramos pensar en escoger un tipo de insulina. El primer estudio, el de Liver, cuando vemos los datos, cuando se compara una insulina con la otra, con glargina o de Lüdeck, que se hace en cambio, que mantiene la primera dosis, pareciera no haber mucha diferencia. Pero cuando se empiezan a ver la incidencia de la hipoglicemia, empiezan a separarse los grupos. Si el estudio Bright, cuando valora solo la hemoglobina glicosilada, la efectividad, o sea, alcanzar la meta de hemoglobina glicosilada, no parece ser diferente. Cuando hablamos de glucosa en ayuno, un poquito mejor la insulina de Lüdeck, no fue estadísticamente significativo, pero sí hay una mejoría sobre la insulina de Lüdeck. Cuando vemos en el control, se mantienen igual, y cuando se ven picos, no hay mucha diferencia, aunque siempre hay un poquito menor de la glucosa de Lüdeck. Cuando el estudio de Bot, cuando ven riesgos cardiovasculares, tampoco hubo diferencia, aunque fue un poquito mejor la insulina de Lüdeck, no hubo inferioridad, no hubo, o sea, son casi iguales porque pasa del 1, entonces ya no se vuelve estadísticamente significativo para efectos cardiovasculares. Cuando nos vemos el paciente sobre los meses se mantiene igual. Cuando vemos infarto no fatal, también se mantiene muy parecido al principio, una ligera separación de Lüdeck de 15% menor, pero de nuevo pasa de 1, lo que lo convierte en no significativo. Y cuando vemos accidentes vasculares no fatales, también se mantiene ligera diferencia, pero pasa de 1, por consiguiente tampoco se ve diferencia. En el estudio Switch, cuando se utiliza una insulina y se cambia a la otra, cuando se mide hemoglobina glicosilada, tampoco hay diferencia. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia? De nuevo regresamos al estudio de Bot. La diferencia va a radicar entre la hipoglicemia.
el radio es 40% menos de eventos de hipoglicemia cuando se compara una con la otra. No llega a uno, se convierte entonces en significativa. Con hipoglicemia nocturna, hasta 53% menos cuando se compara una con la otra. De nuevo, si regresamos a la hemoglobina glicosilada, no hay diferencia. Y cuando vemos la glucosa en ayuno, es ligera la diferencia. Lo que se nota es en la hipoglicemia severa y en la hipoglicemia nocturna. Si vemos el estudio SWITCH, lo vuelve a repetir. Volvemos a ver la hipoglicemia, se separa y vuelve a haber diferencia con la insulina de Gludet. Lo vemos de nuevo con la hipoglicemia sintomática y lo vemos en la hipoglicemia nocturna y lo vemos en las hipoglicemias severas, donde probablemente es la diferencia mayor. Hipoglicemias nocturnas, hipoglicemias a nivel severas. Los dos estudios que acabamos de ver lo notan muy parecido. Hay otro estudio que se hizo acá de la vida real y que busca el estudio CONFIRM, donde se comparan las dos insulinas y fueron a favor de Gludet para bajar la hemoglobina glicosilada. Recuerden que no fue significativo porque llega al 1, donde se ve la diferencia es en la hipoglicemia. Y los pacientes que discontinuaron su medicamento por hipoglicemia fue mejor a favor de Gludet porque tuvieron menos hipoglicemias los que lo usaron. Veamos otra nueva gráfica, otro estudio, el estudio REFLECT. Todo el estudio REFLECT nos está mostrando hipoglicemias de diferentes momentos. Nos muestra hipoglicemia en términos generales, o la hipoglicemia nocturna, severa, y vemos acá en la gráfica hacia la izquierda a favor de Gludet y hacia la derecha a favor de otras otras insulinas o insulinas basales que se utilizaron. Y la diferencia básicamente es en la hipoglicemia severa y la hipoglicemia nocturna. Los estudios repetidamente nos dicen o nos enseñan que el mejor efecto es en disminución de la hipoglicemia nocturna o la hipoglicemia severa. Acá pueden ver de nuevo la gráfica en estudios controlados o en estudios de la vida real. Cuando se compara uno al otro, hay beneficio a favor de Gludet. Y de nuevo, estamos hablando de hipoglicemia. Hipoglicemia nocturna, hipoglicemia severa y las hipoglicemias sintomáticas. O sea, la evidencia que puedo mostrar hoy es que el mejor efecto es para evitar hipoglicemias cuando se utiliza a través de ello. Ahí podemos ver las dos gráficas en relación a ello. Si nos pensamos cuántos pacientes deberíamos de tratar para evitar esa hipoglicemia, pues si lo que buscamos es bajar un episodio de hipoglicemia en un periodo de mantenimiento, con que manejemos un paciente es suficiente. En el periodo completo del estudio fueron 2 pacientes los que se necesitaron para bajar la hipoglicemia. Cuando se habla significativamente nocturna, fueron 3 pacientes y en el tratamiento completo fueron 5 pacientes. Cuando se habla severa, hipoglicemia severa, no hubo diferencia en el periodo de mantenimiento, pero sí en el periodo completo de tratamiento y la necesidad de tratar. Fueron 21 pacientes en el seguimiento del paciente. Hoy quiero hablarles ahora entonces qué significa variabilidad glucémica y qué nos podría ayudar para eso. Podemos utilizar un monitoreo continuo en casa o un monitoreo continuo ambulatorio para valorar eso. ¿Qué vamos a buscar? Desviación estándar, coeficiente de variación, la amplitud de las excursiones, duración y la grado de excursiones. Esto nos permite saber si el paciente tiene o no riesgo de hipoglicemia. Vamos a verlo graficado un poquito mejor. Regresemos al caso. La siguiente visita, un mes después, el paciente, el mismo día que estábamos viendo, porque fue en agosto, ese día llegaba con glucosa de 300. Y si recordamos entonces que el paciente ya había usado insulina y había presentado hipoglicemia, ¿qué debiéramos de hacer? Bueno, lo que hicimos fue valorar el riesgo cardiovascular, era alto, 15.9. O sea, necesitamos empezar un tratamiento con la paciente. Entonces, le empezamos insulina de Gludet, pero le empezamos con una dosis más baja de la habitual. No tengo hemoglobina glicosilada. Le empezamos con 0.1, le agregamos estatinas, le cambiamos un poco el tratamiento oral. Se le da orientación nutricional, se estimula para actividad física y también para buscar el cumplimiento de las metas. En el siguiente mes de consulta, bueno, disminuyó los síntomas, mejoró la dieta, está subiendo grada 15 minutos, sabemos que eso no es suficiente, pero ya empezó a hacer ejercicio, 5 de los 7 días a la semana lo hace,
La hemoglobina glicosilada 10.98. ¿Cuánto habrá tenido antes de que empezáramos el tratamiento? Ya tenía casi 11. La microalbúmina estaba en 11. Colesterol que ya mejoró. La creatinina es normal. Pero vean los valores de glucosa. La glucosa pre ya está en 111 y la glucosa post está en 220. El peso se mantuvo, ligeramente bajó 1,5 libras. No hubo cambios diferentes en el peso, que es otra cosa que vemos con las insulinas basales, poco modificación del peso, si la combinamos con medicamentos orales y si no hay una tendencia a elevarse. Presión arterial también mejoró. Y el autocontrol en casa, no hubo ninguna hipoglicemia documentada, no hubo síntomas de hipoglicemia y el valor máximo fue de 177 y el valor mínimo de 127. Se estimula para más actividad y se le da unas nuevas indicaciones sobre el intercambio de sus alimentos. Así como ver una variabilidad de glucosa, altas y bajas, y al paciente cuando le medimos una hemoglobina glicosilada tiene 6.8. Entonces diríamos, si solo vemos eso, está en meta. El paciente tiene una hemoglobina glicosilada abajo de 7, fantástico. Y su glucosa promedio es 148, pero no. Tenemos glucosas que llegan hasta 40 y tenemos glucosas que llegan hasta 400. Esta variabilidad es muy nociva, es de alto riesgo cardiovascular y una alta tendencia a hipoglicemia que es nociva también para el paciente. Estas fluctuaciones las deberíamos de medir. Deberíamos de tratar la manera de buscar que lo que decidamos el paciente cuánto subir para abajo. Y lo primero que deberíamos de hacer es desviación estándar. La desviación estándar deseada es menor de 30. Esta fórmula ustedes la pueden encontrar en internet y se las pueden medir. Solo hay que poner los datos del paciente de los valores medidos y le da la desviación estándar. Y luego tenemos que medir el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que es la desviación estándar, dividido la glucosa media por 100, nos da un porcentaje que debe de ser de menor de 36%. El paciente que tenga una coeficiente de variación menor de 36 y una desviación estándar de 30, podemos considerar que lo estamos manejando mejor. Aquí hay otros parámetros que podemos medir, estos son los dos que acabamos de mencionar, pero también podemos hacer el MAGE, el MOD, donde ahí pueden ser mediciones que pueden ser a corto plazo, no son rápidos de medir y necesitamos un poquito más de tiempo para hacerlo, por lo consiguiente que lo que normalmente hacemos en la práctica diaria es la desviación estándar y el coeficiente de variación. Pongo un ejemplo para que quede claro. Tenemos un pacientito acá, dos pacientes, los dos tienen hemoglobina glicosilada de 6.4%. Aquí tenemos los valores del primer paciente y nos da una desviación estándar de 62. Tiene hemoglobina glicosilada de 6.4, fantástico. Y aquí tenemos el otro, aquí están los valores, y cuando medimos tenemos una desviación estándar de 26. Los dos pacientes tienen la hemoglobina glicosilada igual, pero obviamente este que tiene 62 de desviación estándar tiene más posibilidades de complicaciones e hipoglicemias que este paciente que tiene 26. Este paciente entonces está mejor controlado que este, a pesar de que los dos tengan una hemoglobina glicosilada igual. Con el paciente, vean, este paciente lo vimos hace 4 días, es un paciente real, no es un paciente ficticio. No hay síntomas o están casi ausentes. El autocontrol ahora oscila entre 97 y 67. Hace 45 minutos de caminata, siempre 5 días de 7. Ha mejorado su alimentación. Su glucosa pre está en 94 y post los que lleva al laboratorio. Y vean la hemoglobina glicosilada. Ya estamos llegando al 7,4% la lleva ahora con lípidos normales. Glucómetro en clínica de 155 postprandial. Su peso ligeramente mejor, no ha subido su índice de masa corporal, ha bajado ligeramente su abdomen, apenas 1 centímetro. Sabemos que esto es virtualmente neutro, mantiene su presión arterial y sus lípidos también están bastante bien en el paciente. Entonces voy terminando con mensajes para el mañana. Si bien es cierto que debemos de buscar la hemoglobina glicosilada como meta, cada vez que escojamos un medicamento, debemos de pensar que si escogimos la insulina, debemos de escoger la insulina que reduzca la probabilidad de hipoglicemia, tenga menos variabilidad de glucemia, que de nuevo alcancemos las metas de la hemoglobina glicosilada, reduzcamos complicaciones, reduzcamos la muerte o de eventos cardiovasculares, mejorará la calidad de vida. No olvidar
que el uso de insulina no implica que no usemos medicamentos orales. Podemos combinarlos porque la resistencia a la insulina no va a pasar, no va a acabarse, los riesgos cardiovasculares también van a existir y podemos meditar. Deberá existir como monitoreo y aquel paciente que creamos que lo amerite, deberíamos de hacer un monitoreo continuo de glucosa para que nos permita tener mejor orientación y que no se nos escapen las exclusiones de glucosa, no se nos escapen las hipoglicemias severas que pueden ser bastante serias en el camino del paciente. Agradezco entonces su atención y estoy dispuesto para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, excelente, como siempre. Gracias por sacar el tiempo una vez más para estar con nosotros. Gracias a Novo Nordisk por el patrocinio. Y bueno, vamos a las preguntas. Tengo aquí unas preguntas que me han llegado. Dice, luego de iniciar el tratamiento de Gludet, ¿cuándo debo evaluar su efectividad? Recordemos, entiendo que cuando uno usa, por ejemplo, NPH, uno 24 horas ya puede ir evaluando los cambios. ¿Es igual con Gludet o yo debo de iniciar tratamiento e ir esperando qué tiempo? ¿Qué me dices? Muchas gracias por la pregunta, José, gracias a quien la hizo. En realidad, en la vida media de acción, tenemos que comprender que la dosis que utilizamos en 24 horas va a seguir en el cuerpo la mitad de esa dosis que utilizamos. Las siguientes 24 horas tendremos otra vez la mitad. Si estamos en el ejemplo de 10, yo tendría entonces en el segundo día 5. Vuelvo a inyectar, ahora tengo 5 más 10, tengo 15, la mitad tengo 7.5 y el tercer día yo tengo 7.5, vuelvo a multiplicar, a sumarle a los 10, voy a tener los 18, o sea que estoy teniendo hasta en el tercer día probablemente la dosis que he escogido. Entonces la sugerencia para este tipo de insulina para modificar la dosis es cada tercer día. Yo debo de valorar la glucosa en ayuno cada tercer día. Si en el tercer día no estoy en lo que estoy buscando, yo debo de subir. Algunos estudios hablan de 2 unidades de insulina cada tercer día. Yo en mi práctica diaria al paciente que tiene una glucosa por encima de 200, le subo 2 unidades y al que tiene una glucosa por encima de 130, solo le subo 1 unidad. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos cambiar de NPH a de Gludet cuando hay eventos de hipoglucemia? Perfecto. De nuevo, gracias. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿el paciente está usando NPH una sola dosis o está usando 2 dosis al día? Si está usando una sola dosis, deberá de usar la misma dosis con la que el paciente está. Pero si está usando 2 dosis, deberá de usar el 80% de la dosis que el paciente tiene. Y la usamos solo una vez al día. Así hacemos el cambio de una insulina NPH a una insulina basal de Gludet. Ok. Flexibilidad en el uso. ¿Qué tan estricto en el horario debemos ser con insulina de Gludet o podemos acomodar la insulina al horario, por ejemplo, rotatorio de trabajo del paciente? Esto es muy interesante. Gracias por la pregunta. Como tenemos una vida media que supera los 40 horas, podríamos tener una insulina con fácil de dosificación sin ser tan estricto, ni con un cronómetro, ni con una alarma, para que tenga el paciente una insulina siempre inyectada a las 19 horas, a las 20. Podemos darnos un margen. Lo que se sugiere es que debemos de inyectar esta insulina en el transcurso de las 8 horas siguientes si no me inyecté la dosis. O sea, si no me la inyecté a la noche, puedo inyectarme en las siguientes 8 horas que el paciente ya tiene la noción. Y por eso es fácil para el paciente que viaja. Le tocaba inyectárselo a las 10 de la noche de su país, cambia de horario a las 8 horas que llega a la otra ciudad, puede inyectarla con tranquilidad 8 horas después. De nuevo vamos a la práctica diaria. En algunas ocasiones en personas ya mayores, arriba de 65, 70 años, con una función renal de 1.5, una depuración de 30-40. Eso no está escrito ni está aprobado. Utilizamos insulinas cada 36 horas y los resultados son bonitos. No es una dosificación aprobada, pero es también algo que hacemos en la vida práctica, porque tenemos seguridad que el paciente, el medicamento todavía está circulando en el cuerpo. Sí,
En ese sentido que hablaste de los pacientes de más de 60 años, nos preguntan, o sea, que de tu experiencia en cuanto a el uso de insulina de Gludet en pacientes de la tercera edad. Seguro lo que está preguntando es seguridad. Lo único que les sugiero, la experiencia es no usen la dosis tan alta. Yo empiezo con 0.1, 0.2, casi siempre empiezo con 0.1. Casi nunca empiezo con 0.3 a pesar de que la hemoglobina glicosilada esté muy alta. Como vieron en las gráficas que presenté, hay más riesgo de hipoglicemia en el paciente que tiene en el extremo de la hemoglobina glicosilada bajo 7.5 o los que tienen casi cercanas a 9. Entonces tengo más riesgo de hipoglicemia. Y a veces la hipoglicemia no es medida, pero es percibida, porque las pacientes mantienen azúcares tan altos que lo que perciben es hipoglicemia, aunque no se documente. Entonces lo que yo hago es empiezo con dosis más pequeñas, 0.1 o 0.2 por kilo de peso. En personas más jóvenes, con hemoglobina glicosilada más alta, sí utilizo 0.3 o un poco más cuando empiezo el tratamiento o hago un cambio o hago un switch con la insulina, para tratar la manera de que sea más amigable el inicio de la insulina en estos pacientes. Bueno, no tengo más preguntas que nos han llegado. Creo que la noche ha sido bastante fructífera, ha sido excelente. Queremos darte las gracias una vez más por estar con nosotros y por haber sacado el tiempo para dedicarlo a estos ciclos de conferencias. Muchas gracias por permitirnos escucharte y discutir contigo estos temas que son bastante interesantes. Gracias, José. Para mí es un gran honor realmente que estas cosas siempre enriquecen a todo aquel que trata de pacientes diabéticos. Muy buenas noches, que estén bien. Gracias. Queremos agradecer también a nuestros patrocinadores. Si por favor ponen la pantalla, gracias, Cristian. Agradecer a nuestros patrocinadores esta noche, Pharmatec, Nordis, y a todos los que han permitido, como son Sanofi, MSD, Lilly, Ferrer, AstraZeneca, Galenicum, Megalabs, Vitaldex y Collado. Agradecer a todos los que se han conectado. Tenemos médicos y compañeros, colegas que nos están viendo e interactuando desde Guatemala, desde Bolivia, desde Ecuador y por supuesto desde nuestra República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, los que no se han suscrito, hacerlo en el enlace que ha aparecido en el chat para que puedan recibir sus certificados. Recordar nuestra última conferencia, pues también otro plato fuerte, donde vamos a tener nueva vez a Bernard Hasbun con los agonistas de GLP-1 hacia el manejo integral de la diabetes, y de nuestro país la doctora Máxima Méndez, cardióloga, que nos va a estar hablando de hipertrigliceridemia y diabetes tipo 2. Este tema a ella le apasiona y a muchos de nosotros también. Gracias por estar a todos ustedes con nosotros durante estas casi 2 horas en el ciclo de conferencias virtuales de la Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición por el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias y esperamos verlo el próximo martes 17 de noviembre. Feliz noche a todos.